Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia, nuestra invitada es literalmente de armas tomar. Ella es venezolana, pero está aquí en el Reino Unido, es criminóloga y le tiene, les cuento, a los policías de cabeza porque los está vigilando y está haciendo que hagan bien su trabajo. Bueno, se trata de Daisy Carrillo. Bienvenida, Daisy, a la tertulia. Muchísimas gracias por haberme invitado. Sí, no, bueno, ya yo tengo 18 años viviendo aquí en Inglaterra. Como tú dijiste, soy venezolana. Venirme aquí tú sabes, a Inglaterra fue como un cambio de esos que te presenta la vida y qué más. Pero no, muchísimas gracias por haberme invitado. No, qué gusto. A los amigos de la tertulia les contamos. Yo no le pregunté todavía de qué parte de Venezuela eres. Para los que no la conocen ella, a mí me suena caraqueña. Vamos a ver si es verdad. No, bueno, yo nací en Los Teques. Bueno, para los que no saben de Venezuela, los teques queda cerquitico. Los Aquí es lo Teques, mismo. sí, en Los Teques, el estado Miranda. Crecí en el barrio La Matica, en la calle Revolución, casa número 33. De Caracas, viste, la pegué, la pegué. Cuéntanos un poco a los tertulieros de esa Caracas tuya, de ese mundo en Venezuela. ¿Cómo era tu niñez, para empezar, no? Bueno, mi niñez fue en relación con mis padres. Crecí en Los Teques. Mi papá trabajaba en lo que era el Hospital Policlínico de Los Teques. Él era técnico de anatomía patológica en aquel tiempo cuando no estaba la cuestión establecida de criminología, estudios forensicos, ni nada de esto. Y yo me acuerdo que ese era el tipo de trabajo que nadie quería hacer. Y mi papá estuvo trabajando en eso por muchísimos años. Y de hecho, para él conseguir personas que lo reemplazaran, fue miembros de la familia que no tenían trabajo y eso, y mi papá se los llevó a trabajar con él. Y entonces yo crecí porque yo estudié en la escuela taller experimental, que está muy cerca que estaba cerca de lo que era el hospital policlínico, y mi papá era el que siempre me buscaba en el colegio. Entonces imagínate, desde pequeña yo crecí prácticamente a los mediodías mi papá me recogía y yo me iba a la morgue a esperar a que mi papá terminara de trabajar. Y como muchacha curiosa, como siempre, yo siempre me metí, quería saber y veía las cosas y le preguntaban, papá, ¿pero qué es esto? ¿Qué es aquello? Entonces, tú sabes, esa curiosidad hacia la criminología, los estudios forensicos, siempre la tuve desde una pequeña edad. Yo después, cuando tuve 14 años, conocí al padre de mis hijos. Y bueno, y ahí empezó la vida, porque sí, yo cuando ya tenía, ya iba a cumplir 16 años, nació mi hija Stephanie. Y sí, fue súper rápido, aquellas cosas que tú sabes, solo pasan en Venezuela. 14 años yo me... Bueno, pero ven acá, una niña criando una niña. Sí, sí, ¿Cómo, sí. qué sentías tú cuando eso pasó? ¿Te creíste muy mujer, muy grandota No, lo que pasa es que en cuestiones de la familia, yo siempre fui muy apegada a mi papá. O sea, yo siempre estaba, como te digo, o sea, como te conté, mi papá siempre me buscaba el colegio, yo compartí mucho tiempo con mi papá, pero cuando mi mamá y mi papá se separaron, eso para mí fue muy traumático. Y yo nunca tuve una buena relación con mi mamá. Y de hecho, o sea, yo crecí en una casa, o sea, donde los problemas eran muy grandes. Y entonces, obviamente, yo desde una edad muy temprana siempre tuve esa sensación que lo que yo quería era irme. Entonces, después que mi papá se fue, o sea, se fue de la casa o sea, se divorciaron mi mamá y mi papá, yo nunca conseguí mi lugar estando con mi mamá, y no me podía ir a vivir con mi papá. Entonces fue muy difícil, y por eso yo digo que eso influyó
a que prácticamente de una temprana edad, o sea, yo ya cuando conocí al padre de mis hijos, ya poco tiempo después nos escapamos, la cosa, o sea, un problema. El escándalo, me imagino. Sí, el escándalo, sí. Vivimos en la calle por algún tiempo, sí, horrible. O sea, me acuerdo que yo digo que una de las cosas que yo siempre me acordaré es lo horrible de saber que está cayendo, que está lloviendo muy duro y que está haciendo mucho frío y que no hay dónde escapar. Porque nosotros en aquellos momentos, obviamente, muchachos todavía, niños. ¿Qué edad tenía él? Porque tú eras Él chica. tenía 15. O sea, Ay, Dios mío, sí, él tenía 15, lo que es un año mayor que yo. Y entonces, bueno, así pasó. Y después, entonces, bueno, yo estuve en la casa de unos amigos y ahí estuvimos, tú sabes. Y después de eso, bueno, yo salí embarazada de mi hija. Y después de eso, nosotros vivimos con su mamá. So, desafortunadamente, la historia de mi vida no es ningún cuento de hadas. bueno, así son las vidas. Ahora, de todas maneras, eso te enseñó algo. Eres una mujer muy fuerte ahora, ¿no? Sí, no, claro, claro. Yo digo que el hecho de que yo siempre fui tan desprendida, por ejemplo, de mi familia, fue una de las cosas que me motivaron y que yo me vine a Inglaterra y me adapté tan rápido a todo esto, porque mucha gente cuando viene aquí a Inglaterra, ellos, tú sabes, pasan trabajo porque tienen a la familia, son muy cercanos a su mamá, a su papá. Como yo no tuve eso, para mí fue mucho más fácil el Bueno, venirme para y para acá. los amigos de la tertulia les recordamos, estamos con Daisy Carrillo, venezolana, criminóloga y una mujer de armas tomar. Cuéntanos un poco ese proceso, esa vida de mujer siendo una bebé, jugando a ser grande. Fue difícil, pero además sufriste cosas que te hicieron, te afectaron física, emocionalmente muy fuerte. Sí, bueno, yo me imagino que el hecho de que, ¿sabes? La familia de donde yo crecí era muy disfuncional. Yo no tenía esa como saber lo que era algo sano, o sea, lo que era vivir en un ambiente en armonía, donde la familia se quiere, se apoyan y todo eso. Y entonces, eso obviamente causó muchas diferentes cosas en mi vida. Y cuando ya yo estaba viviendo, nosotros estábamos viviendo en San Antonio de los Altos, estábamos viviendo con mi suegra, entonces obviamente, siendo una niña todavía, me imagino que, o sea, en parte ella nunca quiso que yo estuviera en una relación con su hijo, hubieron muchos problemas, entonces, bueno, desde una muy temprana edad, yo fui víctima de abuso doméstico, continuamente por parte de él. Yo en realidad no entendí lo que era el abuso doméstico, lo que era el abuso, la violencia hacia la mujer y todo esto, ya cuando yo estuve en Inglaterra y prácticamente comienzo a estudiar. Para mí todo eso era como muy normalizado, estaba normalizado. Era normal Y, que le pusieran la mano en la cara, le dieran, ¿perdón? que era normal sentir que a uno Sí, le sí, pegaran sí, o que sí, le sí, insultaran. claro, sí, era normal. Yo digo que aquella Daisy en aquel momento no entendía que era cariño y entonces ella trataba a cualquier persona, independientemente de que la tratara mal. Por ejemplo, yo una cosa que siempre decía era que yo le agradecía mucho a mi suegra, o sea, a mi ex suegra, que me tuvo en su casa. Pero entonces hoy en día, o sea, cuando ya analizo y pienso ya y digo, yo no tengo nada que agradecerle, ¿sabes? Porque ella a mí me hizo la vida imposible. Ahora, Pero, aquí con los chismes, porque yo veo ahí, y perdonen a los amigos de la tertulia, si ella levanta la mano, ella tiene que explicar, tus brazos muestran a los mis tatuajes. tatuajes, ¿por qué tatuajes? Sí, no, bueno, Explican yo eso. digo que desde una edad muy temprana yo siempre estaba buscando como una manera de expresarme. Y cuando nosotros vivíamos en San Antonio, entonces la vecina de nosotros era que, o sea, las personas de mi edad deben conocer a Emilia Laurel.
Y entonces ella fue una tatuadora venezolana súper famosa que ahora vive en Miami. Y entonces yo me acuerdo cuando Emilia se mudó a la casa, o sea, de vecina, empezamos con un tatuaje pequeño. Y de ahí se fueron, tú sabes, como más y ¿Tienes más y tatuaje más. en todas partes? Sí, y después de eso, obviamente, ya después cuando estuve aquí en Inglaterra, entonces me seguí tatuando. El papá de mi sobrina, él es tatuador también, está en Chile, y él prácticamente ha sido el que tú sabes, el que me ha llenado de tatuajes. ¿Hay algunos que te guste, que signifiquen mucho para ti? Mira, primero a mí me encanta y me Ah, encanta porque es el árbol de la vida, ok. ¿ves? Entonces, este tipo de tatuajes me encantan muchos. Y estos es porque yo tengo al divino niño. Y Oh, entonces, como venezolana siempre, yo le empecé a poner caramelitos al divino niño y chupetas y helados y eso, y soy muy devota del divino niño. Cada mm. vez que tengo un problema, ay, divino niño, por favor, ayúdame con esto. Y entonces lo tengo tatuado. De hecho, mi esposo es inglés ahora, mi esposo de ahora es inglés, y él también tiene tatuado al divino niño. Oh, ¿se lo mandaste a tatuar tú? Sí, sí. No, porque imagínate, cuando yo lo conocí a él, él me decía a mí que él no creía en Dios. Yo decía, Dios mío, ¿cómo tú no vas a creer en Dios? Y entonces yo le decía, para mí era difícil entender eso, ¿sabes? ¿Cómo tú no vas a creer en Dios en algo? O sea, yo no digo que vas a creer en cualquier cuestión, o sea, en la iglesia, en la cosa, pero de creer que hay algo. Y entonces él nunca sintió nada así. Y entonces, ya años conmigo, o sea, conmigo en nuestra relación, ya él también aprendió. Ay, divino niño, por favor, ayúdame. Y ya ahora lo ve comiquísimo porque él Ahora él también. cree, gracias, él sigue siendo ateo, gracias a Dios, dirían Sí, ahí. él sigue siendo ateo, pero no, él dice, yo no creo en Dios, yo creo en el divino niño. Bueno, mira cómo es la vida. Entonces, ¿en qué momento, cómo se convirtió la migración en un proceso que era necesario para ti? Bueno, mira, nosotros nos mudamos aquí a Inglaterra porque hubo una pérdida familiar. El hermano de mi ex esposo a ese momento, su hermano se murió en un accidente, y entonces su mamá y ¿cómo se llama? Y su hermano se vinieron para acá. Ya cuando ellos estaban establecidos aquí, mi suegra en aquel momento nos decía que ella nos extrañaba, que por qué no nos veníamos. Y entonces, obviamente, mi ex esposo se vino primero, pero fíjate que la historia ahí es diferente, ¿no? Porque cuando él se vino para Inglaterra, era la primera vez que yo estaba libre, Ah, porque siempre estaba con ellos, criticándome la cosa, y entonces mi ex esposo era de ese tipo de personas de que yo no creo que nadie se imaginó o se imaginó la pesadilla y el infierno de vida que él me dio, porque él es muy bueno pretendiendo ser un hombre muy bueno y decente, pero yo, o sea, detrás de las puertas de la casa, o sea, lo que pasaba era muy grave. Y hoy en día, fíjate, a mí me tomó mucho tiempo recuperarme de eso. Y una de las cosas por las que yo fui a estudiar, y yo estudié criminología, fue por eso. Porque yo quería entender por qué a mí me pasó lo que me pasó, y por qué yo lo acepté, y por qué lo toleré. Entonces yo quería entender, no para buscar culpables o nada, sino simplemente para entender, para yo poder entonces moverme hacia adelante y aprender de esa experiencia. Cuando él se vino, ya yo después no me quería venir a Inglaterra, porque obviamente no por estando favor. con la suegra y con el esposo que se está tratando mal, obviamente yo no me quería venir para acá porque yo decía, no, pues no quiero. Y entonces después, bueno, me vine y después más adelante trajimos a los niños y nos quedamos aquí. Ya después, yo trabajando aquí en Inglaterra, que obviamente una nueva cultura, todo esto, yo una cosa que quería hacer era aprender inglés rápido. Y yo me acuerdo cuando nosotros llegamos aquí, vivíamos en la zona de Medway, y en la zona de Medway ahí no hay latinos. Entonces yo me tuve que ver en la posición, si quería hablar, obviamente tenía que aprender inglés. Ya. Y yo veía programas y me acuerdo que veía documentales y todo, y yo aprendí a hablar inglés muy rápido. Empecé a trabajar
Pero además estabas también, tú estabas niña, ¿no? Porque joven también cualquiera aprende a hablar muy bien. No, bueno, yo me vine hace 18 años, ya tenía los 3 niños. Peter, que era el más pequeño, tenía 7, 8 años, o sea, ya estaba, o sea, ya no era una niña, ya era una mamá con 3 muchachos. Y entonces, bueno, me acuerdo que mis hijos se sentaban conmigo a ver los documentales y bueno, y aprendí a hablar inglés. Ya cuando yo empiezo, tú sabes, a adaptarme a la cultura y empiezo a desenvolverme, me acuerdo que empecé a trabajar en un fish and chip, que o sea, eso es algo aquí muy popular en Inglaterra, y había una chica ahí que ella se daba cuenta cómo él me trataba. Wow. ¿Y Y cómo me te trataba? decía, Que te trataba duro, era agresivo? sí, 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 no era la manera en que él me hablaba, él siempre me hablaba como que yo no valía o sea, que yo no valía nada, que yo era estúpida, que yo era ignorante, que yo simplemente era una mujer de barrio de la matica, y entonces yo nunca iba a ser capaz de hacer nada. Y yo digo que cuando a ti te dicen eso todos los días, llega un momento en que tú te lo crees. Yo nunca pensé que yo podía hacer algo porque yo siempre pensé que yo era estúpida, ¿sabes? Que no podía, que era ignorante, que nunca iba a aprender. Y obviamente el tener los niños, yo no terminé de estudiar. Y entonces ya aquí, con ese grupo, por ejemplo, cuando estaba trabajando, ella me decía, no, pero es que eso no está bien, Daisy. No, Daisy, tú no tienes que hacer esto. Yo obviamente, yo no sé, pero ya cuando yo simplemente que alguien me empezara a preguntar y a decir, eso no está bien, ya eso fue suficiente para mí, viste, es que no soy yo nada más que piensa eso, no está bien, que no está bien. Y yo, tú sabes, ya entonces me estaba llenando de mucho más valor, y ya entonces si él me pegaba, yo a veces me defendía y también le pegaba y trataba de arañarle la cosa, porque ya era como que ya no me puedo dejar seguir, ¿sabes? Que esta persona me esté maltratando. Y no nada más eso, él tenía una cuestión que era que yo siempre digo que las víctimas de abuso doméstico, las cosas que tienen que pasar, porque no es simplemente el abuso físico, Ujú. es aquel comportamiento que lo que hace es tu estado psicológico. Mira, él era un tipo de persona que yo me acuerdo las veces que me sentía yo como desesperada, como para dónde voy a correr. Ujú. Porque si él se enojaba por algo, se pegaba en ese tema y lo repetía y lo repetía y lo repetía y lo repetía y lo repetía. Mira, y eso eran días, días en lo mismo. Dios. Y entonces, ya después yo, obviamente, empecé a ver las cosas de otra manera, me estaba llenando mucho más de valor. Y cuando cambié de trabajo, ya entonces, ¿sabes? Yo preguntaba y hablaba, pero obviamente yo no sabía las leyes, yo no sabía nada. Fíjate que yo ya tenía mi indefinite leave to remain y yo ni siquiera sabía que yo podía aplicar por beneficios, porque él se encargó de que nosotros nunca tuviéramos esa estabilidad, de que no tuviéramos, o sea, de que ni siquiera pues, podíamos aplicar por ningún beneficio, porque nosotros no vinimos aquí a pedir dinero. Y hoy en día yo me pongo a pensar, ¿por qué pasamos tanto trabajo cuando nosotros teníamos el derecho de vivir aquí y de hacer todo, o sea, de pedir beneficios si lo necesitábamos, porque tú sabes que te dan que sí, el child benefits, el tax credit, y entonces nunca tuvimos nada de eso porque prácticamente él nunca quiso hacerlo, y ya hoy en día me doy cuenta de que eso era una parte de controlar. Claro. Siempre vivimos dependiendo muchísimo de las limosnas o sea, de su mamá. Y obviamente eso a ella le dio el poder para que ellos no, o sea, por lo menos a mí me trataba. Pero cuéntanos, ¿cuál fue ese punto de quiebre donde cambió todo? Y de ese carrillo de Mira, hoy. yo ya sabía qué era lo que tenía que hacer, y yo me acuerdo que hubo, la señora con la que yo estaba trabajando me dice, Daisy, si él no se quiere ir de la casa, ¿sabes que puede llamar a la policía? Y yo decía, ¿puedo llamar a la policía? Yo no podía creerlo, que iba a venir la policía a ayudarme a quitarme esta pesadilla con este hombre. Yo no podía creerlo. Y entonces, me acuerdo que yo le di un ultimátum y le dije, te tienes que ir, te tienes que ir, porque él, sin embargo, seguía viviendo en la misma casa. Dormía en la cama de los niños o dormía en el sofá, pero él no se iba de la casa. Y yo lo que hice fue, yo empaqueté todo y le dije, si tú no te vas, me voy yo, me voy yo. En ese proceso, obviamente, yo digo que cualquier mujer latina que me está escuchando ahorita
sabe cómo funciona. Que te voy a hacer que te deporten, que tal, él destruyó los pasaportes, o sea, todo ese tipo de manipulaciones para que uno siga ahí. Sin embargo, yo ya estaba suficientemente fuerte y lo dejé hasta ahí. Yo me acuerdo que el día que él se fue, nosotros, mis hijos y yo, desempacamos todo y compramos pizza ese día. Nos sentamos a ver televisión. ¿Sabes? Una cosa que él no dejaba que nosotros usáramos era el televisor y cambiar los canales. Y yo me acuerdo en ese momento, mis hijos hacían, por lo menos mi hijo mayor, me decía, mamá, mira, ves, puedo cambiar el televisor, mami, puedo cambiar el televisor. Y nadie me dice nada. Ya después de todo esto, yo digo, ¿cómo uno se pone estas ideas erradas en la cabeza ¿sabes? Porque es lo que te dicen, ¿sabes? Los papás y las mamás tienen que estar juntos porque es lo mejor para los hijos. Eso es mentira. Si hay una relación tóxica donde en realidad hay una persona abusiva, no, la mujer nunca tiene que quedarse eso, porque Bueno, ¿y el eso día al de final... qué? El día de la pizza, ¿qué? ¿Se fueron? No, le comimos el día de la pizza y nosotros felices, él se fue, él más nunca vivió con nosotros y ya de ahí, bueno, la lucha empezó, porque obviamente entonces ya él sabía que perdió el poder, o sea, que él perdió el poder y ya no podía hacer nada. Poco tiempo después de eso, él se fue. O sea, lo increíble es que mucha de la gente que nos que, o sea, que de aquella época que nos conoce, y tal vez nunca nadie se imaginó la pesadilla que yo estaba viviendo. Él se encargaba siempre de que fuera yo la culpable, o sea, de que yo era la que hacía mal. Y yo digo que una de las cosas que yo digo, cómo él tuvo el coraje de simplemente un día, cuando ya se dio cuenta que no, con decirte, el día anterior antes de irse, me dijo, Daisy, por favor, ¿no puedes prestar 300 libras? Y yo le dije, no. O sea, me estaba pidiendo dinero para irse. Y entonces sacó del banco en la cuenta que teníamos, la plata del child benefit que nos daban, porque obviamente ya después que él se fue, yo me encargué de poner todas las cosas en orden, sacó la plata y se fue. Con decirte que se llevó la ropa de mi hijo, se llevó todo ese tipo de cosas. Y más nunca lo vi. Bueno, Mi hijo, maravilloso. Cuéntanos, y de eso, la vida se abrió para ti. Ya de eso, mira, yo te digo una cosa, yo he tenido mucha suerte en Inglaterra de que yo no tengo familia aquí, pero yo me he conseguido con muchos buenos amigos que me han ayudado y que han estado conmigo y que en cierta, o sea, algunos de ellos ya se han movido a diferentes partes en su vida, pero en ese momento ellos fueron como mi roca y mi jefa en aquel momento. Ella siempre me ayudó mucho. Yo trabajaba durísimo. Mira, yo trabajaba de care assistant, que es como enfermera auxiliar aquí, y trabajaba limpiando. Y obviamente para vivir sola, o sea, siendo mamá soltera, manteniendo 3 muchachas, había que trabajar muchísimo. Y entonces, ya después, cuando conocí a mi esposo, el de ahora, yo le digo, quiero buscar otro trabajo. Y me dice, bueno, busca otro trabajo. Y empiezo a buscar trabajo. Increíble. Yo no podía conseguir ningún trabajo que no era limpiando. Y yo decía, pero es que yo puedo hacer más. Yo ya hablo inglés, o sea, todo este tipo de cosas. Yo digo, yo puedo trabajar así sea en Tesco, ¿sabes? En el tiempo. Tuve la suerte de que él me dice, anda a estudiar, yo te ayudo. Y mi hijo me decía, mami, tienes que ir a estudiar porque tú eres muy inteligente, mami. Yo me acuerdo que yo ayudaba a mi hijo a hacer las tareas. Y él me decía, mami, ve a la universidad, tú tienes que ir. Y cuando él se fue a la Universidad de Kingston, que se fue a estudiar Derecho, después de eso, entonces yo fui al Adult Center y me metí en un curso que es de Access to a Higher Education in Social Science, que es lo que te da el nivel para poder entrar a la universidad. Y hice mi GCSE en inglés y matemática en Wow, un año. En un increíble. año. Y lo pasé.
Me gradué, me gradué con distinction. Y, o sea, Mm, para mí eso era un logro porque yo nunca, o sea, ya era otra cosa. Y después cuando fui a aplicar por las universidades, apliqué, fue 3 universidades y las 3 universidades me dieron el cupo. Y yo qué así como que, maravilla. ok. Qué bien, Ya qué cuando, ya cuando entro a la Universidad de West London, obviamente yo siempre he dicho que el hecho de que yo soy una estudiante madura, o sea, yo no tengo tiempo, yo no puedo estar perdiendo tiempo, yo me tengo que concentrar en lo que estoy haciendo. Yo estudiaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me acuerdo que empecé a sacar 70, 75% y 80% te en mi miraban y TOEFL, decían que que es bastante alto. Y claro. es como que te daban el 20 y entonces ya yo decía, pero hmm, ¿sabes? Tantos años que me decían que supuestamente yo no era inteligente. Mira, y eso al momento, entonces ahora un poco a los amigos de la tertulia les recordamos, estamos con Daisy Carrillo, venezolana, con una experiencia de vida increíble, criminóloga, aquí tiene al mundo temblando. Ahí nosotros, por supuesto, aquí estamos en la tertulia del martes, en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, tertulia del martes, estamos en Instagram, tertulia del martes también, estamos en Facebook, tertulia en tertulia y, por supuesto, en nuestra casa que nos recibe todos los martes, Express News. Así es que búsquenos, regístrense y, por supuesto, nos dan un gusto. Y yo no sé si, Daisy, tú quieres compartir algo de tus redes o algo para que la gente te escriba o se comunique contigo si es necesario. Sí, bueno, yo prácticamente, yo no soy muy amante tú sabes, de las redes sociales. Normal, la que tengo es LinkedIn, que en esa es donde me enfoco más en mi parte profesional. Ahí siempre estoy compartiendo información sobre cómo las mujeres pueden conseguir ayuda y cualquier persona que, o sea, no me puede buscar en Instagram, o sea, Daisy Carrillo, siempre un mensajito que si necesitan ayuda, yo las puedo poner en contacto con cualquier organización que las pueda ayudar. Bueno, Daisy, cuéntanos un poco ahora de ese reto que estás enfrentando ahora. Estás trabajando en pro de las mujeres, por supuesto, pero además en esta lucha para reconocer, para que la policía reconozca lo que ha sido en estos años donde los temas de racismo, los temas de efectos contra la mujer están allí, ¿no? Cuéntanos de esa experiencia a los amigos de la tertulia. Sí, bueno, yo me gradué de criminóloga y después hice una maestría en criminología también y también estoy haciendo una maestría en policing y ya tengo el PhD aprobado, Uf, donde, sí, donde voy a estudiar hasta qué punto el racismo y misogyny pueden afectar las respuestas que las mujeres reciben de los policías. Y voy a investigar en esa parte del racismo porque me quiero concentrar un poco más en las experiencias de las mujeres latinoamericanas, que como ustedes saben, o sea, hay muchísimas leyes aquí que protegen a las mujeres, pero no a todas. Las mujeres latinas desafortunadamente no pueden acceder a algunos de los soportes que hay, según las leyes como están ahorita. Las mujeres, si una mujer latinoamericana, por ejemplo, llama a la policía, lo primero que hace la policía es averiguar si esa persona está legalmente en el país. Lo que entonces crea este debate de que tú sabes hasta qué punto eso es ético. O sea, hasta qué punto eso es ético. Y entonces esa es la lucha. Por ejemplo, aquí hay organizaciones, por ejemplo, como LORS, que tienen muchísimos años ya aquí, y esto es algo que ellos tienen en su agenda todo el tiempo, o sea, de tratar de que se cree una barrera entre la home office y la policía. Entonces, en esa parte me quiero concentrar. Ahorita estoy trabajando para una organización que se llama Hillington Women's Center, que es una organización, o sea, de mujeres para mujeres, que es la parte donde yo me enfoco. Yo como académica reconozco que la violencia doméstica también le puede pasar a los hombres. Sin embargo, no pienso que se deben evaluar en la misma categoría.
porque cuando hablamos de la violencia hacia la mujer, hay muchos factores sociales y culturales que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, mi enfoque siempre ha sido trabajar con las mujeres. Algo que te quiero contar, una historia de mis zarcillos. ¿Tú Ya, sabes bueno, eso sí es secreto entonces. sí, ese es el secreto de mis zarcillos. Sí, ya tenemos Tú sabes que mi ex me decía, una vez yo le digo, mira, compremos unos zarcillos grandes. Y él me dice, mira, yo no te puedo comprar zarcillos grandes. Y yo le decía, ¿pero por qué? Y me dice, porque la inteligencia de una mujer se mide por el tamaño de sus zarcillos. Y entonces yo decía, "Mm". Y me dice, y una cosa es que yo sepa que tú eres estúpida y bruta, pero si tú te pones zarcillos grandes, todo el mundo lo va a saber. Cuando me gradué en la universidad, Lo mejor es reírse. cuando me gradué en la universidad, me gradué con la nota más alta de todo el departamento de criminología ese año. Cuando me gradué, estos fueron los zarcillos que me puse. Muy bien. Por eso es que yo digo, no dejen que nadie les diga lo que ustedes son capaces o no de hacer. Ahora, Daisy, ¿cómo haces para combinar maestrías, el trabajo con las mujeres y el hogar? Mira, gracias a Dios que ya mis hijos son adultos y ya cada uno tiene su vida. Algunos más establecidos que otros, pero bueno, tú sabes, ahí van, porque algo que sí estoy clara y que quiero mencionar es que la experiencia de vivir en una relación de abuso doméstico no simplemente me traumatizó a mí, sino que también traumatizó a mis hijos y ellos también tienen muchas cosas en que lidiar con referente a todo esto. Ya ellos son adultos, tienen sus casas y yo prácticamente vivo con mi esposa, ya, ¿sabes? Uno como que está más práctico, o sea, si quieres cocina y si no quieres no cocinas, así de sencillo. Y bueno, y de la Venezuela que esa tu Venezuela, ¿qué extrañas? Mira, yo te digo que yo digo que yo lo que extraño de Venezuela es esa calidad, la cultura, porque yo te digo, aquí en Inglaterra, por más de que es un país muy estable, hay muchas cosas, la cultura y lo amistosa que es la gente es totalmente diferente. Y yo digo que eso es lo que yo más extraño de Venezuela, ese calor venezolano, ¿sabes? Cuando tú conoces a alguien inmediatamente, mira, no vale, pero vente para mi casa, vamos a hacer una sopa, vamos a comprar una caja de cerveza y ahí nos arreglamos, ¿sabes? Es Sí. eso, ya aquí en Inglaterra ese tipo de cosas no pasan. Tenemos que pedir una cita para el mes próximo. De, Sí, de hecho, así eres tú, ¿no? sí, Conseguir sí, no. para los amigos de la tertulia. Les cuento, lograr esta tertulia no es cualquier cosa. Sí, 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 Bueno, sí. mire, y en la casa, ¿qué se come? No, mira, aquí, en mi casa, bueno, mi esposo, gracias a Dios, mira, ese yo digo, él dice, en mi vida pasada yo era latino. Porque él es una maravilla, mis amigos lo adoran. Él se adapta, mira, él hace arepas, hace sopa, hace parrilla, hace todo, cocina. Mira, con decirte que el pan de jamón en diciembre lo hace él. Fantástico. Y le queda buenísimo. Entonces, nosotros siempre estamos como o sea, siempre nos mezclamos entre comida venezolana, latinoamericana y la comida inglesa también, porque él cocina muy bien. Entonces, yo digo, eso es lo que me ha dado la libertad, como él ayuda tanto y está pendiente y sabe, es realmente, nos ayudamos los unos a los otros, que es lo importante en una relación, ¿sabes? Que me da entonces el tiempo de hacer todo lo que estoy haciendo, porque obviamente el área de investigación donde yo estoy es una área donde todo el mundo dice, no, pero eso no es así, pero ¿y los hombres? Entonces, por qué no investigamos sobre los hombres? O sea, es duro, duro. Defender los derechos de las mujeres es duro porque estamos en una lucha constante contra la marea. Contra la marea. Y entonces obviamente es tratando de hacer ese cambio cultural que podemos hacer. Entonces parte de los entrenamientos que yo doy en Healing to Women Center es sobre eso. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es sexismo? ¿Cuáles son las respuestas de la policía? Y siempre si la policía no responde bien, bueno, tenemos que quejar.
¿sabes? Porque es importante, porque eventualmente va a venir alguien y va a revisar todas esas quejas, ¿sabes? Entonces, yo digo que independientemente de cómo funcionan las cosas aquí, si nosotros no estamos satisfechas como la policía ha lidiado con nuestros casos, hay que hacer un complaint, o sea, hay que quejarse, porque es la única manera. Bueno, Daisy, ha sido una sesión fantástica. Se pasó rapidito, yo todavía puedo hablar como por una hora. Mira, cuéntanos tu taza, ¿qué estás tomando? Aquí a los amigos tertulianos siempre preguntamos porque tenemos que compartir eso de... Sí, no, bueno, la tacita, bueno, estoy tomando mi té. Y la tacita es porque tenemos una colección de diferentes colores y entonces a mí me encanta esta azulita. Y normalmente cuando tengo los meetings, dependiendo de lo que me ponga, cambio los colores, porque tenemos como 10 diferentes colores, tú sabes, para que se vea como que estoy combinada con la tacita. Bueno, gracias Daisy. Y bueno, a nuestros amigos de la tertulia les decimos nos vemos la próxima semana y muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias. Y ya saben, chicas, si necesitan ayuda, cualquier duda, manden mensajes, ¿sabes? No estén en relaciones donde no quieran estar y busquen ayuda, que aquí estamos para ayudarlas. Así es. Hasta la próxima. Chao.